Bueno, tenemos el honor de entrevistar a nuestro amigo el ingeniero Luis Rosendo Hernández. Es una persona muy conocida, fue presidente de Corpoindustria. Bueno, Luis Rosendo, todo suyo a las cámaras. Bienvenidos, esta es su casa, que es la casa del presidente Herrera, eternamente, porque somos su amigo, fuimos, somos y seremos durante toda nuestra existencia. Para hablar de la pequeña y mediana industria solo quiero decir una introducción, que es que todo el programa de gobierno del presidente Herrera, que se hizo en la campaña electoral del 78, ese programa se basaba en un objetivo fundamental, que era el respeto a la dignidad de la persona humana. Toda la política del presidente tenía un solo fin, que era mejorar la calidad de vida de los venezolanos en todas las áreas, en el área educativa, que él le tenía un enorme amor y respeto, el área cultural, deportiva, en el área de salud, donde inauguramos el hospital militar, en todas las áreas, en el área de vivienda. Dentro de esas áreas está el área que nos tocó a nosotros trabajar y servir, que era el área de la pequeña y la mediana industria, de la artesanía y del movimiento cooperativo. Esa respondía en los lineamientos del presidente al sueño de una Venezuela con una mejor distribución de la riqueza, que hubiese muchos pequeños y medianos empresarios, muchos pequeños y medianos industriales, que se pudiera fortalecer un movimiento tan importante para los valores de un país como es su artesanía, y que el movimiento cooperativo fuese una herramienta verdadera, fundamental, donde se trabajara en función del servicio y no solo en función del bien económico. Ese capítulo, que se llamaba la pequeña y la mediana industria, la artesanía y el movimiento cooperativo, se dirigía desde Maracay, desde la sede de la pequeña y la mediana industria. Es decir, Corpoindustria, aquellos tiempos. Corpoindustria. ¿Y cuál era nuestro objetivo? En primer lugar, no hubo distingo de ninguna especie, porque el presidente tenía por norma atender a todo el mundo. Ahí no había colores políticos, ahí no había marginar a una persona, porque si un industrial era industrial y era un hombre de trabajo, tenía las puertas abiertas. ¿Y el amiguismo? No había amiguismo, porque el mismo presidente se dedicaba, cuando hacíamos la valoración de la gestión, a revisar cómo íbamos estado por estado, y teníamos que atender a todos los estados de Venezuela. O sea, íbamos a Margarita con el problema de los artesanales, de la red de pesca, o en Cumaná, o íbamos a Amazonas con la siembra automatizada de la yuca y la cosecha para que hubiese mayor producción de casabe. Es decir, y dedicábamos nuestro esfuerzo en las ciudades a ir ordenando y ayudando en el desarrollo descentralizado. En el caso de Maracay, por ejemplo, o Barquisimeto, construimos una sede, una cadena de galpones para desocupar los talleres mecánicos, las empresas que estaban en el centro de Maracay y que iban poco a poco con el movimiento del transporte, creando una horas pico. Y en eso, con la Cámara de Comercio, con la Cámara Industriales, se trabajó para que muchísimos empresarios aragüeños tuvieran acceso, y siempre lo veo y siempre agradecen la atención del gobierno del presidente. Ahora bien, allí incidía el tema político, o sea, es decir, había que pertenecer al gobierno para poder acceder a esos planes que habían para la época. No, el directorio de Corpoindustria lo integrábamos 5 personas. Eran 3 directores, el presidente y 2 directores principales que nombraba el presidente de la República. Había el representante de la pequeña y mediana industria, que lo escogían los propios empresarios, y había un representante de la CTV que lo mandaba desde Caracas, la CTV, desde la Dirección Nacional. Y eso, ahí el objetivo fundamental era la atención del sector. Y se logró
una y otra vez podemos empezar a ver objetivos y metas alcanzadas. Todas las solicitudes de crédito, todas, tenían respuesta en su momento oportuno. Se hizo un resumen de los documentos que había que presentar para que las personas no tuvieran un calvario de no saber. Cuando llegaban a la puerta de Corpo Industria se le entregaba, mire, este es lo que usted necesita para presentar la solicitud, y una vez que es aprobada necesita consignar los documentos complementarios. Eso nos permitió que fuésemos zona por zona del país a tomar, por ejemplo, la zona industrial de Valle de la Pascua. Entonces, a atender los galpones que estaban deshabitados, a ofrecérselo a personas, a nuevos empresarios, a recuperar máquinas que estaban perdidas, o sea, para que se pusieran en producción. Y de esa manera fuimos logrando lentamente, en forma armónica, que todo el país se sintiese atendido en el sector de la pequeña y la mediana industria. Ahora, ¿esos créditos retornaban? ¿Ese capital retornaba nuevamente? Absolutamente, absolutamente, pero la mejor norma de la vida es pagar. Y el caso de estos organismos crediticios están obligados a cobrar, porque de ahí sale casi el 50% de su presupuesto de funcionamiento. Venezuela tiene estados que son profundamente de pequeña y mediana industria, los Andes, las zonas industriales tachirense, merideña, la artesanía trujillana, es decir, toda esa es una zona. Barquisimeto tiene todo el desarrollo de Condivar, que es extraordinario, y con todas zonas industriales, pero así sucede en la zona industrial de Valencia, en la zona industrial de Maracay, en los galpones que se hicieron en el estado Guárico. Y después, hecho cuento, la persona que me mandaba a mi abuela a llevar el maíz en diciembre para el molino, vino un día a pedirme el crédito para él automatizar la molienda del maíz para la gente que traía el maíz ya sancochado, para transformarlo en la masa con la que iba a hacer. Bueno, había muchísimos, pero muchísimas personas. Está la bartería, artesanía. ¿Y las cooperativas? Recuerdo en San Casimiro. ¿Las cooperativas? ¿Cómo? Ajá, el movimiento cooperativo era una línea extraordinaria que lamentablemente el gobierno del presidente Chávez destruyó, porque el movimiento cooperativo permitía ese trabajo en colectivo para el progreso de determinadas ciudades. Había enormes cooperativas, por ejemplo, en Guayana, alrededor de todo el complejo siderúrgico. Pero en el caso del estado de Aragua hicimos cooperativa de transporte en La Victoria, hicimos cooperativa de transporte en Mariño, hicimos cooperativa de transporte en Villa de Cura, es decir, en muchísimos sitios, ¿no? Hicimos cooperativas de transporte y empezaron a organizarse, a progresar y a tener el derecho a hacer rutas que le permitieran obtener los ingresos tanto para su hogar como para el grupo, como cooperativa en general. Ese movimiento cooperativo tenía enormes representantes nacionales dentro de todo el mundo de la pequeña y la mediana industria. Recuerdo que yo nombré comisionado especial a un hombre de otro partido político. Ajá. Que disculpa, quería ir allí porque la pregunta era, ¿incidía el tema político si tú eras de una organización o si no eras del gobierno? ¿Qué pasaba? El presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Industriales del Estado de Aragua, un gran amigo que la zona industrial lleva hoy su nombre, Gilberto Mancini, que no era del partido, que era de ECO, era militante de Acción Democrática, que murió dolorosamente en un accidente de tránsito en Margarita y luego se bautizó con su nombre en la zona industrial. Era comisionado de Corpo Industria y no había distingos de colores de ninguna especie. Recuerdo que mi amigo Donald Ramírez me pidió que recibiera
al presidente de Corpo Industria del periodo del presidente Pérez, y que no había ningún problema, que Corpo Industria era de todos los venezolanos, que viniera, que hiciera los planteamientos, las observaciones, y que con muchísimo gusto lo íbamos a atender, y así fue. Nunca hubo objeciones de colores partidistas para premiar o castigar a alguien en un estado. Dolorosamente, la llegada del mundo excluyente, sectario, estableció un camino criminal para la economía venezolana. Yo hago la pregunta siguiente: si se hubiese seguido esa política que hemos esbozado durante toda esta entrevista, ¿cómo estuviese hoy Venezuela? Infinitamente mejor. Venezuela tiene que tener un proyecto de desarrollo económico, y el proyecto fundamental de desarrollo económico, porque es democratización del capital, porque es darle la oportunidad a mayor cantidad de venezolanos para que puedan progresar con ellos, con su familia, con el estado donde ellos viven, es a través de la pequeña y la mediana industria, de la artesanía y del movimiento cooperativo. ¿Cuántos artesanos brillantes no tiene Venezuela? Ahora estaba hablando con un amigo esta mañana de la posibilidad de la exportación del casabe, y poníamos un ejemplo sencillo. ¿Cómo puede ser que los árabes exporten su pan, que es bien bueno y que Dios los bendiga, pero que nosotros no podamos exportar el fruto de nuestra producción artesanal? Tenemos una artesanía de todo tipo, alimenticia, de cultura, de artistas. Es decir, cuando uno recorre Venezuela, cuando uno le toca, uno termina admirando la calidad, la riqueza de la artesanía venezolana. Es triste que los señores rojos rojitos se hayan empeñado en acabar y enterrar al movimiento de la pequeña y la mediana industria, de la artesanía y el movimiento cooperativo en Venezuela. Bueno, nos acompaña un gran amigo, Roberto Chino Sánchez. Sí, hermano mío. Así es. Ingeniero Luis Rosendo Hernández. El próximo 4 de mayo se conmemoran 100 años del natalicio del expresidente Luis Herrera Campi. Estamos trabajando en una serie de actividades y programación para celebrar como el expresidente Luis Herrera lo merece. ¿Qué mensaje le diría usted a todas esas personas que hoy se llaman y se proclaman amigos de Luis Herrera, reconociendo su obra de gobierno? Deberíamos comenzar por decir que no hay ninguna gira que haya hecho el expresidente Herrera por el estado de Aragua donde nosotros no la organizamos, no la coordinamos, no la dirigimos. O sea, todas, absolutamente todas. No tanto antes cuando era candidato, después cuando fue presidente y después cuando salió de presidente. O sea, recuerdo al presidente decirme en la encrucijada, Luis, uno le da la confianza a muchas personas que luego abusan de esa confianza, y uno se revienta porque la gestión de gobierno sea lo mejor posible. Mire, Luis Herrera fue un hombre, bueno, todo el mundo lo comenta, lo vi en Monseñor Porra, lo vi con la mamá, la esposa de Miguel Bello, doña Flor. O sea, es un hombre extraordinario, un hombre probo, honesto, o sea, a carta cabal, amigo de los amigos. Y el presidente Herrera, o sea, siempre tuvo como objetivo de su vida servirle al prójimo. O sea, el presidente no tuvo otro, y así hizo toda su carrera política y así murió, porque la gente, cuando el presidente Chávez le mandó a quitar a los expresidentes la pensión y los choferes, o sea, el presidente había que recoger inclusive para su tratamiento en la clínica, porque el presidente no era un hombre de bienes, sino que en forma todos los amigos que quisieran podían aportar y ayudarlo. De manera que el presidente Herrera es un testimonio vivo de lo que debe ser un político
una cátedra de político, un ejemplo de político, como habrá muchos, porque yo tengo gran recuerdo también del presidente León y del señor Betancur, el presidente Rafael Caldera, pero el presidente Luis Herrera Campins, desde la Herrereña, ahí llegó como presidente, ahí salió como presidente, ahí regresó como expresidente y ahí murió, o sea, en la manera más humilde posible. Una pequeña versión. Yo tenía un amigo que me vendía los sacos de plástico, que era el vendedor de una empresa de La Victoria, que no conocía al presidente Herrera, no era político. Cuando estaba trabajando con mis hijos construyendo para producir, comprábamos los sacos de a poquito. Y él los traía de a poquito, de a 1000 sacos. Y entonces él me dijo un día, mire, yo vivo cerca de donde vive el presidente Herrera. Y yo voy a misa donde va el presidente Herrera. Y es impresionante ver al presidente con su ropa unida, o sea, una ropa en un estado de humildad que demuestra la probidad, la moral, la rectitud que tuvo ese hombre como presidente de la República. Y ese vendedor no era ni funcionario del gobierno, ni tenía nada que ver con la política, estaba en la actividad privada, pero tenía una admiración suprema por aquella rectitud de vida que demostró el presidente Herrera hasta en los momentos finales. Bueno, es muy difícil, Roberto, cortar este tipo de entrevistas, reportajes con una persona como Luis Rosendo, tan conocedora de lo que fue la parte económica y la parte política de estos tiempos, pero sí nos gustaría, Luis Rosendo, que nos dejara un mensaje al país, un mensaje de esos que tú sabes. Sí. Bueno, tengo que decir un tema que mucha gente no maneja y que le pido la mayor comprensión. Es la voluntad de Dios que este país va a cambiar. Y tiene que cambiar para bien. Hay que dejar la pequeñez. Hay que ver hacia la tarea grande. O sea, somos una raza humana con una calidad, con una formación, con un amor por dentro, pero no lo hemos descubierto. Somos ese país de libertadores, como dicen. Ese Bolívar que se llevó a los llaneros con el cuero pelado atravesando los Alpes andinos. Bueno, ese pueblo somos nosotros. Y esto tiene que cambiar para bien. Una Venezuela donde quepamos todos, sin mezquindades, sin pequeñeces. Y ese es el ejemplo de Luis Herrera Campins. En estos 100 años, ese es el mejor recuerdo, porque ese era Luis Herrera Campins. Agradecemos al ingeniero Luis Rosendo Hernández por esta cátedra, porque eso es una cátedra sobre la actividad en el gobierno del expresidente Luis Herrera en una área tan sensible como la actividad económica y productiva. Gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias a nuestro, tan querido amigo, muy querido, Luis Rosendo. Amén. Bienvenidos a su casa. Gracias. Siempre.